Palabras más, palabras menos. Segundo bloque, estamos aquí con el líder del gremio de los judiciales, secretario de Derechos Humanos de la CGT y uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Moyano. Julio, gracias por venir. Para un poco preparar el reportaje, lo invito a que veamos un tape que preparamos que de alguna manera muestra los antecedentes de esta disputa que está manteniendo Moyano, particularmente con la presidenta. ¿Puede ser? Sí, está bien. ¿Por qué un hombre del movimiento obrero no puede llegar a la presidencia de la nación? Este es uno de los objetivos que tenemos. Compañero Moyano, usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años. Y acá no es el maltrato a Moyano, no es el maltrato al laburante. Cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Por nosotros derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión. Los trabajadores no extorsionan a nadie. Los trabajadores no chantajeamos a nadie. Los trabajadores reclamamos legítimamente lo que nos corresponde, compañero. Uno siente la sensación de que están peleando por privilegios. Evidentemente a la presidenta no le interesó el apoyo que podía tener de los trabajadores y empezó a tomar distancia. Nuestro objetivo principal frente a la crisis terrible que nos vino fue precisamente preservar las fuentes de empleo, que no cerraran fábricas, que no echaran gente. Porque ha cambiado la política hacia los trabajadores. Yo veo un panorama poco complicado desde el punto de vista económico. Las cosas han ido bien en la Argentina en los últimos 8 años y medio, sobre todo en los últimos 2 años, años 2010 y 2011, donde se han registrado los incrementos salariales más importantes de todo el periodo. Y si esto se sigue profundizando, yo creo que va a venir la conflictividad social. Cada vez que estos procesos de crecimiento se quiebran, finalmente lo que lo terminan pagando son los sectores asalariados. ¿Hasta cuándo se puede esperar que el gobierno dé una respuesta al mínimo no imponible? Yo pido un poco de solidaridad a todos aquellos que han logrado tener buenos ingresos, que no es que no le corresponden, sino que le corresponden, pero que sabemos que es necesario seguir trabajando para los que todavía están abajo. Si el gobierno pretende o intenta poner un límite a la discusión, se termina la discusión paritaria. Bueno es tener derechos, pero no que se conviertan en privilegios o en aristocracias dentro de los propios asalariados. Son vengativos, implacables. Seguimos demandando el apoyo de todos los sectores empresariales, laborales, culturales, de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué pasa, Julio? No, yo creo que no es un enfrentamiento personal. Para mí no es un enfrentamiento personal, para nadie. Es decir, no tiene sentido un enfrentamiento. Son cosas muy importantes, tanto la presidenta en su lugar, como Moyano como secretario general de la CGT. Esto no es un jardín de infantes que se pelean por el dibujito, por el papel o las pinturas. Esto es un país, digamos. Moyano siempre dice que la CGT no se aleja ni se acerca a los gobiernos, sino son los gobiernos que, en cuanto sus políticas favorecen o perjudican a los trabajadores, se acercan o se alejan de la CGT. Si nosotros notamos que ha venido un cambio, fundamentalmente a partir de la muerte de Néstor Kirchner, lo notamos, claramente. Uno no entendía por qué esa agresividad, por qué el cambio de lenguaje, el hablar de extorsión, el hablar... de un gobierno peronista no se puede entender que se hable de extorsión, un reclamo de los trabajadores. Y no fue una, fueron muchas veces. Entonces, da la sensación que hay un montón de cuestiones que se van planteando y todos estamos preocupados, no solo Moyano, de cuáles son los cambios que vienen. Nunca hubo un techo a las paritarias. Este año, más allá de lo que se haya dicho, con el tema de los docentes, está claro que quedó claro que había un techo para las paritarias, un techo que hoy uno no sabe, todo da la sensación que la inflación no va a superar
Y la inflación real va a superar ese techo. Si a mí me dicen que la inflación va a ser de 12% este año, un 18% es una cifra razonable, porque la política que se encaró y que se habló con el gobierno nacional desde que está Néstor, era que nosotros nos planteamos recuperar salarios en 6 meses, lo que habíamos perdido en 30 años de neoliberalismo, sino que era todos los años era un porcentaje de la pérdida por inflación más un porcentaje de recuperación. Y nosotros creemos que eso tiene que seguir. Y las cuestiones que nosotros planteamos al gobierno como mínimo no imponible o como el tema de volver a universalizar las asignaciones familiares, nosotros entendíamos que tampoco pensábamos que de la noche a la mañana el gobierno podía eliminar el impuesto a la cuarta categoría y hacer una reforma tributaria, porque el país estaba complicado, había que ir de a poco, había que ir recuperando la cuestión, pero siempre nosotros pensamos que esa progresividad iba a llevar que en algún momento desapareciera, y la realidad demuestra fundamentalmente en los últimos 2 años que lejos de que cada vez haya menos trabajadores que paguen impuesto al trabajo, cada vez hay más. Entonces la progresividad es inversa, y lo mismo pasa con las asignaciones familiares. Y no estamos hablando de cifras. Hoy un sueldo de 6.000, 7.000 pesos no es para tirar manteca al techo. Obviamente que hay argentinos que ganan mucho menos, y esto nos preocupa. Por eso nosotros impulsamos también, digamos, acabar con la explotación que hay con formas contractuales que son herencia del neoliberalismo y de la dictadura, como es la subcontratación, como es la tercerización, como es las cooperativas truchas, que bajo la forma de cooperativa esconden una violación a laboral. Ahora, y también planteamos, perdón, que termine la idea, también planteamos, y esto hace 3 años que lo venimos planteando en el Consejo del Salario, incluso yo lo dije en una reunión de la Secretaría con la Presidenta, la preocupación que del propio Estado, fundamentalmente los estados provinciales y los estados municipales, no se le paga a los trabajadores ni siquiera el salario mínimo vital y móvil. Que esto, digamos, uno dice, el mínimo no imponible es para los que ganan más, pero estas cosas que estamos hablando son para los que ganan menos, y son muchos en la Argentina. Entonces, como nosotros aspiramos que todas esas secuelas del neoliberalismo se superaran, y lejos de superarse, se van agravando, y por eso la preocupación. Entonces, no se tocan los reclamos, no se da respuesta a los reclamos, y hay un cambio en el vocabulario, en el lenguaje. Entonces, ¿cómo para no estar preocupados? Tenemos que estar preocupados. Yo lo que te quería señalar era que, escuchando los distintos reportajes que va dando Moyano, en los últimos Moyano empieza a referirse a que el conflicto empieza antes de la muerte de Néstor Kirchner. Cuando habla de las denuncias de Ocaña y dice, ustedes saben que en el gobierno nadie hace una serie de trucos sin pedir permiso antes, y atribuye la denuncia de Ocaña a una decisión del gobierno nacional, o cuando incluso hace la referencia al caso Herrera Noble, que es previo a la muerte de Kirchner. Es decir, él va haciendo referencia donde da a entender que hay un conflicto previo al momento que vos marcás el inicio del conflicto. Bueno, en algunas cosas puede ser. Primero, convengamos, nosotros en la CGT no tenemos discurso único, debatimos. Es decir, yo no soy el espejo de Moyano, ni el repetidor de Moyano, ni ningún dirigente es así. Es decir, la riqueza que tiene el movimiento obrero es que hay debate y hay espacio para diferencias y espacios para los matices, porque lo que nos une es un proyecto común que se enriquece. Pero vos no reconocés que con Kirchner ya había... No, yo por ejemplo en el caso de Herrera Noble tengo otra posición diferente, ¿no? ¿Qué es cuál? Y yo creo que todavía hay que investigar, pero las sospechas son muchas porque hay todo... La teoría de los actos propios, la teoría de los actos propios, la conducta que han tenido en todo el proceso que fue largo, indica que había un proceso de ocultamiento de la realidad. Así que yo en ese aspecto tengo una posición... Y en el otro aspecto, cuando habla de las denuncias de Ocaña y se las bueno, eso al siempre gobierno... estuvo en el aire. No sé, ¿será que yo tenía tanta confianza, tanto puesto en este gobierno que no lo veo así? Pero ¿por qué? Evidentemente, porque ahora fíjate, Ocaña está denunciando, digamos, al propio gobierno. Lo que está claro es que en la cuestión esta
de las investigaciones de las obras sociales hay manipulación política o manipulación de intereses económicos. Te digo un solo tema. Hay una pericia que eso no salió, no tuvo amplia difusión en los medios, una pericia que hizo el juzgado Yarvide sobre 190, eso fue el año pasado, sobre 198 troqueles, y la hizo el ANMAT, es decir, una dependencia del Estado, una dependencia oficial, y dio que la mitad, creo que 96, 98 eran truchos. De camioneros no había ninguno. Y la mitad de los truchos no eran de ninguna obra social sindical, era de una prepaga de empresarios, llamada obra social, pero que no es una obra social. ¿Y vos viste alguna vez que, vos viste algún ejecutivo de alguna prepaga esposado? ¿Vos viste allanamientos a eso? Puntualmente. Recorré los pasillos de Comodoro Pi, ¿De qué andá prepaga? paseando. ¿Cuál es la prepaga, Julio? OSDE. ¿Y está en proceso de investigación? Yo creo que mira para otro lado. Andá a Comodoro Pi, recorre Comodoro Pi y escuchá lo que dice Radio Pasillo de Comodoro Pi. ¿Por qué crees que se